vamos a retomar. Voy a presentar rapidito porque veo que se unieron personas y que no, de pronto no tuvieron la oportunidad de escuchar, pero nuevamente estamos aquí en un conversatorio de mamá a mamá, en una iniciativa que de un tiempo para acá se me ocurrió aquí en casa, conversando con la familia, y lo que estoy haciendo es invitando a madres bueno, yo decía Latinoamérica, ahora puedo decir Iberoamérica porque se me han sumado madres desde España. La idea es que hagamos tribu entre todas o entre todos, porque ya los papás se me han puesto algunos como, ¿y yo dónde estoy? Entonces, los papás también son bienvenidos. Y ha tenido una respuesta muy bonita y la idea es seguir visibilizando el síndrome de Down, seguir hablando de nuestra condición, nuestro cromosoma extra, con la necesidad de informar. Pero hoy tengo la invitada de lujo, Nuestra Vida con Manuel, la cuenta hermosa, y aquí está Ivonne que nos va a hablar y volvemos a retomar. Ya nos estaba contando de cómo fue el diagnóstico, cómo recibió el diagnóstico de Manuel. Entonces esperemos en el nombre del Padre que nos permita seguir este en vivo. Ok, entonces de nuevo, pues gracias por tomarme en cuenta para que pueda compartir un poco mi historia también, y sobre todo por conocer la historia de todas las otras mamitas que también has invitado antes. Algunas ya las conocía por redes, en realidad yo creo que en físico solo a la mamá de Sebas, porque pues vivimos en el mismo país, pero a todas las demás ya las seguía en redes. Empezamos por el principio, como dijiste. Por el principio, sí. Sí. Nosotros tuvimos diagnóstico prenatal. En Costa Rica todavía no es tan común. Sí, son muy pocas personas las que yo conozco que tuvieron diagnóstico prenatal acá. Fuimos a la cita número 2 de nuestro bebé, un bebé que después de 10 años de nuestra hija mayor, decidimos que era el momento de tener a nuestro segundo niño. Con semana 12, cumpliendo semana 12, fuimos todos al doctor. Silvana, Roberto y yo íbamos a escuchar el corazón del bebé por primera vez. Entonces Silvana la sacamos de la escuela y todo, porque era el evento para nosotros, era un bebé muy esperado. Cuando estamos haciendo el ultrasonido, el doctor me comenta que existe un examen que también es del ultrasonido, que hace hacer un par de cálculos un poco extra, que si quiero que lo hagamos. Yo le contesto que sí. Él hace ultrasonido, hace cara rara, se sienta en la mesa, en su escritorio, y nos dice que tenemos una probabilidad de 1 en 22 o 1 en 20 algo, de que nuestro niño tuviera síndrome de Down, pero además tenía 1 en no sé cuánto de trisomía 18, 1 en no sé cuánto de trisomía otra, o sea, era una lista, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué hace? Todo esto los tres ahí, ¿verdad? Sentados, Silvana con 10 años y nosotros ahí, ¿qué hacemos? Él nos indica que hay un examen de sangre que podemos hacer, que no nos va a dar el 100%, pero que nos va a dar una idea más real. Yo salgo del consultorio, bajo al laboratorio, me hago el examen de sangre inmediatamente. El examen de sangre duró un par de horas, unas horas estresantes, y las probabilidades cambian de 1 en 20 algo a 1 en 19. Y también me salen las otras, pero ya se descartan un montón de las demás solo con ese examen. De las otras, claro. Y nos quedamos como con 3. Pero las otras eran en 30 y algo. Realmente la que era la probabilidad más alarmante, pues era síndrome de Down. Eso fue un martes. Yo salgo del doctor, mando a Roberto a dejar a Silvana a la escuela y me quedo con mi mamá esperando los resultados, porque inmediatamente llamo a mi mamá para que me acompañe. Paso a la iglesia y luego el jueves, eso fue martes, y el jueves yo estaba en San José. Nosotros vivimos en Liberia, como les conté al principio. Liberia queda a 4 horas de San José, que es la capital de Costa Rica. Entonces, hay muchos servicios que nosotros acá todavía no tenemos. Nosotros ya el jueves estábamos donde un perinatólogo en San José consultando porque queríamos saber un poco. Claro. Vamos a la primera cita. El doctor nos dice, hay que hacer una miosintesis. Una miosintesis es que nos pinchan el estómago y nos sacan líquido amniótico para tener el resultado real, así de 100%.
pero no lo podemos hacer ahorita porque su placenta no está un poco desprendida. Entonces, si nosotros hacemos el examen, el riesgo de pérdida es muy alto. Y así pasamos 3 meses viajando a San José, viajando a San José cada 15 días. Un día iba con mi mamá, un día con mi suegra y un día con Roberto. Cada 15 días. Para hacerte las ecografías. Para irme así, sí, porque el perinatólogo, que pues es especialista en ultrasonidos, él tenía que determinar el momento perfecto para poder hacerme el examen. En el sistema de salud público de Costa Rica no existe el examen de sangre que da al 100%. Había que hacerlo por privado, con un costo un poco elevado, pero además la prueba la mandaban, no sé, duraba como un montón de semanas. Entonces al final yo no decidieron hacer esa prueba, sino hicieron la otra. Decidimos esperar, porque ya yo sentía que todos los días me hacía examen de sangre, todos los días tenía que ir al doctor, porque cada 15 días tenía que estar en el doctor en San José, y en medio tenía las citas de mi doctor regular acá en Liberia. Era muy estresante. Claro. Eso fue de septiembre a diciembre. En diciembre yo ya tuve... ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo? La primera vez que fui a San José tenía las 12 semanas. Y en diciembre, ya casi como 6 meses, tuve ya el resultado de 100%. Entonces yo entro ya donde el doctor y él dice, efectivamente, el resultado es positivo. Y yo me quedo como en blanco, fui con mi mamá, ese día le tocó a mami, y yo decía, positivo es que tiene o que no tiene. O sea, claro, era loco, claro. El resultado positivo. Será positivo. Él sigue hablando y ya nos explica que pues positivo, sí tiene trisomía 21. Entonces, salgo del doctor, estoy con la secretaria hablando y mi primer pensamiento, en mi ignorancia de ese momento, fue, ¿cómo le voy a hacer esto a Silvana? Yo me he imaginado, mi nivel de ignorancia de ese momento, que pues él iba a ser una carga toda la vida y que en el minuto que yo faltara, de ella iba a tener que asumir. Entonces, para mí preguntarte algo. Claro, y tengo que preguntarte algo. ¿Tú habías tenido contacto de alguna persona con síndrome de Down previo? Nunca habías tenido. Yo nunca conocí a nadie con síndrome de Down. 2 años antes de que naciera Manuel, una conocida tuvo una niña con síndrome de Down, pero no era mi amiga. Y yo no la veía mucho. O sea, yo sabía que eso había pasado y que eso vivía ella en su vida, pero creo que la había visto 3 veces en mi vida. Y era una bebé, o sea, era una bebé. Entonces no tenía alguien con quien comparar. Y nada, claro. No, yo creí que todos los mitos que uno habla, eso eran. O sea, así era mi nivel de ignorancia del tema. Pero en tu caso, por tu profesión, sí tuviste cercanía con muchas historias y sabías que, enfrentar el diagnóstico fue diferente. Yo vivía en una ignorancia, como la mayoría de las personas, que eso es lo más grave. Es un arma de doble filo, porque cuando tú conoces, digamos, conocía demasiado. Entonces mi esposo la pasó, ok, es una condición, voy a aprender de esta condición, y él fue como todo nuevo. Vamos a alimentarnos y aprender, y para él todo fue nuevo. Conmigo conocía demasiado y me preocupaban demasiado las enfermedades asociadas, tenía mucha información. Entonces tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Sí, pero como dices tú, en mi ignorancia ni siquiera sabía de las enfermedades asociadas. O sea, no se me ocurrió que podía tener un problema, una cardiopatía o no. Eso nada que ver. Bueno, ¿y cómo lo tomaste? Hablemos, quiero primero, tú como mujer embarazada psicológicamente, y luego me cuentas de tu entorno familiar. ¿Cómo fue? Este resultado de diciembre mío del 100% nos lo dieron un 22 de diciembre. Yo me monto en el carro y me vuelvo para Liberia, ¿verdad? Y viví una Navidad como en negación. O sea, yo sentía que era la última Navidad que yo iba a poder vivir en paz. Entonces, viví la Navidad, todo normal. Cuando estuvimos en fin de año en la playa, nos encargamos, nos dividimos, contarle a nuestra familia y lo contamos. Pero para mí, obviamente fue un tiempo muy, muy difícil.
traté de leer mucho y de investigar mucho, pero a pesar de que yo estaba leyendo, es una condición que tiene sus limitaciones, pero que pueden hacer esto y esto y esto, y todo, yo leía todas las cosas positivas, no las sentía. Siento que no es lo mismo cuando a uno le cuentan el cuento y uno tiene un bebé aquí y le están explicando lo que pasa, que yo que no tenía nada. Perfecto, Sí, entiendo, claro. todo, pero no, como que no podía conectar mi bebé con esta información. Con eso, claro. Solo conectaba con mis emociones negativas. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa negación? ¿Cómo cuánto tiempo estuviste tú? Creo que todo el embarazo. Ok. Creo que lo que quedó del embarazo, porque... ¿Cómo lo tomó tu esposo? ¿Cómo fue entonces el entorno familiar? Roberto, es que los hombres, yo no sé si son todos los hombres, porque es que a él le pasó como a tu esposo. Él dijo, ok, este es mi hijo con una condición y vamos a ver lo que viene. Claro, así. Okay. Así, y yo le decía, es que estás fresco como una lechuga. Y él me decía, es que... Hay de todo, hay de todo, pero la mayoría de los hombres, yo creo que las personas que están aquí, la mayoría de los hombres son más prácticos, nosotros somos más sentimentales y obviamente nosotros tenemos una carga emocional muy grande por la cantidad de hormonas que tenemos, pero en el caso de ellos de pronto tienen un poquito de tiempo de digerirlo, pero también es difícil bajo el punto de vista de ellos que ellos tienen que cuidar de la esposa, que está por una situación frágil, entonces ellos también tienen, es una dualidad, es complejo, pero sí son más prácticos. Cuéntame, entonces para él fue así, ¿cómo fue en el caso de tu mamá? Yo creo que para mami fue tal vez la que le pasó más difícil, porque imagínate lo que es que claro, es el hijo de tu hija. Sí. Entonces, además, mami con su tercer hijo tuvo una situación de salud bien complicada. Mi hermano al nacer murió, yo tenía 4 años cuando eso pasó. Entonces yo siento que ella, al ver lo que yo estaba viviendo embarazada, ella se sentía muy identificada. Entonces, ella trataba de hacer lo que sea para que yo me sintiera bien, pero yo la veía y obviamente no me estaba sintiendo bien, no lo estaba logrando. Pero no era culpa de ella, o sea, es que yo digo, podía haber hecho lo que fuera, que yo no me sentía bien yo internamente. Ahora yo entiendo que había un duelo que había que vivir, porque yo me había imaginado una vida con un niño perfectamente imaginado, porque así es, claro, totalmente imaginado. Claro. Y tuve que despegarme de esa idea y empezar a construir una idea nueva de golpe. Que creo que eso, al final nadie tiene el hijo que sueña, ¿verdad? Nadie. Lo que pasa es que los chicos, las mamás que no tienen un chico con una condición, se da cuenta de eso con el tiempo. Entonces lo van asimilando poco a poco. En cambio uno es como de choque. Como de bebé, sí es cierto. Sí. Yo ahora, que fue eso lo que a mí me pasó. Yo viví un duelo con todas sus etapas, con la negación, con el enojo, hasta que llegó la aceptación. Pero entonces yo me hice toda una idea de que cuando Manuel naciera, ya todo se iba a acabar. O sea, ya todo iba a estar bien. Todo lo que yo sentía se iba a acabar, todo lo malo se iba a acabar, porque cuando él naciera, el amor iba a ser tan grande que todo iba a desaparecer. Todo iba a desaparecer. Wow, sí. Pero qué lindo. Qué lindo poder pensar. Sí, así, pero en mi caso fue una embarcada. Sí, claro. Pero no era de una forma sana. Entiendo lo que nos quieres decir. No, porque yo puse todas mis esperanzas en eso. Manuel nace cumpliendo la semana 37 en Liberia. Él estaba programado para nacer en San José con una cesárea a la semana 40. Yo voy a mi chequeo a San José, le digo al doctor un martes, ¿cómo estamos? Y él me dice, no, todo bien. Yo digo, bueno, yo me voy a quedar en San José desde ya porque me da miedo. Y me dice, no, ese Will está bien arriba. Dice, ¿me puedo ir para Liberia? 4 horas en carro, ¿verdad? Váyase para Liberia. Eso fue el martes y el jueves yo estaba rompiendo fuente. Entonces nació en parto natural en Liberia. Y yo dije, ok, este es el momento. Ahora sí, Manuel va a nacer y se va a quedar aquí conmigo y ya todo esto malo que yo siento
se acaba. Ya va a pasar. Manuel nace, no respira solo. En el hospital de Liberia en ese momento no había neonatólogo, entonces a Manuel lo montan en una avioneta y se lo llevan para San José. Y a mí me dejan aquí. Entonces me toca salir del hospital, despedirme de Silvana, explicar lo que está pasando y Roberto y yo nos vamos para San José. Irte para allá, Creo claro. que fue mi primer momento de quiebre, porque por eso es que te digo que fue una embarcada ponerle tanta fe al nacimiento. Porque llegó el nacimiento y la cosa, y más bien fue como que empeoró la situación. Nació la condición también en tu casa, nació la condición. Bueno, y te vas, llegas, lo trasladan en avioneta, te vas para allá y ¿cómo lo encuentras? ¿En qué condiciones estaba? Y yo llego a ver a Manuel en la noche del viernes, estaba conectado a 1000 máquinas en una incubadora. Gracias a Dios, Manuel fue muy grande cuando nació y pesaba un montón. Entonces era aquel monstruo, a la par de un montón de niños prematuros de casi 1 kilo y el mío 3,8 kilos. Entonces era como gigante, claro. Pero no respiraba solo, estaba todo conectado. Claro, su parte, respiratoria comprometida. Que además no nos daban una razón. O sea, no sabíamos por qué era que no. Y estuvimos en cuidados intensivos comiendo por una sonda durante 2 meses. 2 meses. Creo que la sonda solo un mes. La sonda solo un mes. Y sí, el desconectado primero con... ¿Cuánto tiempo en total estuvo hospitalizado? 3 meses. 3 meses. Porque entonces el primer mes fue como el más crítico, nos agarró Semana Santa, estando en San José, y fue el mes más difícil. Estuve siempre acompañada todo el primer mes, entre mi esposo y mi mamá. Después del primer mes, Manuel sigue internado, pero Roberto se tiene que venir para Liberia, y Silvana tenía clases, y mi mamá tiene que trabajar, entonces me toca quedarme en San José. Muy dura, claro, muy dura la situación, compleja. Me toca quedarme en San José, con nuestra familia dividida, o sea, Manuel y yo en San José, Roberto y Manuel y Silvana, en Liberia. Ellos todos los viernes se iban para San José y todos los domingos se devolvían para poder estar juntos. Claro. Le dan la salida a Manuel el tercer mes, pero nos dicen que nos tenemos que quedar en San José un mes más, porque él sigue con el oxígeno. Entonces, bueno, fue como, no saben, para mí la sensación más de triunfo, que además ni siquiera era un triunfo mío, fue él el que solito se recuperó, pero salir de ese hospital, aunque yo fuera jalando el tanque de oxígeno, pero salir de ese hospital fue, fue la victoria. Era como pasar la meta en la maratón. Conquistaste tu victoria, que te llevabas tu pequeño a casa. De las cosas más difíciles es desprenderse de su hijo. La mayoría de las madres, porque que día conversaba con una mamá y me decía, en mi caso no, en mi caso yo no quería llevármelo a mi casa, porque me decía esa mamá del susto, que no sabía en qué condiciones iba a estar. Entonces les quiero decir que las emociones y las sensaciones son tan diferentes en cada caso, que cada caso es tan especial, que hay que vivirlo para estar ahí, hay que vivirlo. En el caso tuyo, también es complejo cuando se tiene hijos mayores y los hijos mayores se quedan en la casa. Está el sentimiento de culpa, del desplazamiento de ese niño mayor, o en tu caso de la niña, que me imagino tú esperabas que Silvana, o que en ese momento querías que Silvana estuviera muy cerca de ti, me imagino. Pero bueno, entonces me dices que ese fue como todo el entorno. Pasan esos meses, llegas a casa, ¿y cómo fue esas primeras etapas, esos primeros meses con él? Yo llego a mi casa con un niño de 4 meses que para mí era un recién nacido, porque me lo acababa de dar. Acá en Costa Rica dan una licencia de maternidad por 4 meses. A mí se me acabó la licencia, yo ni siquiera había llegado a mi casa. Entonces, pero bueno, aquí gestionamos nuevamente y me extendieron el permiso. Cuando yo llego a Liberia y me encuentro en mi casa sola con el bebé, creo que fue los meses más difíciles que yo pasé. Desde que Manuel tenía 4 meses hasta que tenía casi el año. Ahí, en ese tiempo, fue cuando yo me di cuenta que lo que yo tenía era depresión. Porque uno espera que la depresión se vea
acostada llorando todo el día y yo funcionaba, hacía todo lo que tenía que hacer porque en mi cabeza lo que las mamás tienen que hacer es cumplirle a sus hijos. Entonces, en ese momento... Pero lo hacías en piloto automático, o sea, lo tengo que hacer, claro. Pero que desde que me despertaba yo quería dormirme. Entonces empezamos con el proceso de terapias, terapia física y estimulación temprana. Así, yo vine y al siguiente día ya teníamos todo eso aquí. Yo llevaba a Manuel a la terapia, hacía las cosas de Silvana, hacía todo lo que tenía que hacer, pero no lo sentía. Exactamente, era en piloto automático. Así era como una depresión funcional. Hasta que un día, sí, no hablaba con nadie, no le contaba nada a mis amigas, la gente en la calle, mi familia, mis amigas, siempre me felicitaban es que las palabras de aliento. Siempre, pero yo simplemente nunca los hice parte de lo que no los hice parte de lo que yo vivía. Nunca les compartí que yo realmente me sentía mal. Ahora te quiero preguntar. Me lo tragué todo sola. Claro, ¿cuál fue tu parteaguas? ¿Cuál fue el día en que tú dijiste hay que cambiar? ¿O qué fue lo que te ocurrió? ¿O quién te ayudó? Iba en el carro manejando y Manuel en la silla atrás empezó a llorar. Pero lloraba. Y yo necesitaba manejar hasta mi casa, que eso tomaba como unos 15 minutos. Creo que habíamos tenido un día malo de terapia, además, un día donde él había llorado en la terapia. Entonces yo empecé a llorar también. Me estaciono, ¿verdad? Y empecé a llorar, no podía parar de llorar. Llamé a mi mamá, llamé a Roberto, llamé a 2 amigas más y nadie me contestó. En ese momento yo dije, ¿y yo qué estoy haciendo llamando a la gente si yo realmente con el único que tengo que hablar es con el que siempre me va a contestar? Y empecé a orar. Empecé a orar y no paraba de llorar. Y creo que eso me tomó como 1 hora estar en el carro mientras que lloraba, llamaba por teléfono y luego empecé a orar. Realmente, para mí, entregarle mis decisiones, mi futuro, a Dios fue lo que me hizo despertar. Tu carga al Señor. Para mí, exacto, entregarle mi carga. Ahora digo, qué necia, yo aquí jalando lo que no es mío. No, Dios tiene un plan perfecto y en su plan yo tenía que pasar por todo este proceso para aprender lo que tenía que aprender. A partir de ese día, dije, este problema no es mío, este problema no lo puedo solucionar yo puedo hacer lo mejor de mí para llegar. Además, había subido, o sea, todo lo que no subí en el embarazo de peso, lo subí en el tiempo que estuve en mi casa, desde que Manuel tenía 4 meses hasta que cumplió 1 año. Entonces, usé ropa embarazada cuando ya no lo estaba. Todo eso influye, claro. Todo eso influye. Entonces, lo primero que hice para sentirme bien fue que me empecé a peinar otra vez. Yo vivía en Moño, empecé a peinarme, saqué la ropa de embarazada y empecé a usar ropa de mujer, no ropa de embarazada, para obligarme a poco a poco irme sintiendo mejor. Y ahí te diste cuenta. Familia, les quiero decir a las mamás que están pasando por una situación similar, primero buscar ayuda, no quedarse ahí. En el caso de Ivonne fue con el ayudador más importante que tenemos, la ayuda divina. Ella se acercó y... Además, a mí me recomendaron ir a la psicóloga desde que me dieron diagnóstico. Entonces yo todos los meses iba, pero no, a mí no me estaba funcionando. No, había algo que yo no estaba conectando y por supuesto que lo que yo no estaba conectando era la decisión propia. O sea, yo iba porque me lo indicaban, pero no había decidido que quería cambiar. Milena del diario de Samuel nos comentó lo mismo, nos dijo que había ido y no conectó con la psicóloga. Es como todo, a algunas personas les puede funcionar, a otras personas no les puede funcionar, pero Dios nunca falla, es lo único que les puedo decir, Dios nunca falla. En el caso de Ivonne hizo un switch y fíjense que empezó lo que se llama el autocuidado, a pensar en ella misma, a cuidar de sí, simplemente con un peinado, empezó ella como a ver el cambio. Ahora de pronto ella mirando hacia atrás se da cuenta de esas cosas, pero
cuando ustedes vean eso, que no el autocuidado, que simplemente estamos el niño enfocado, ante todo somos mujeres y tenemos que estar bien para poder cuidar de otra persona. Eso es supremamente importante. Nunca una persona que está en malas condiciones puede cuidar de otro. Entonces, en el caso tuyo, bueno, hubo ese parteaguas y cómo enseguida empezaste a conectar con él y empezaste a llevarlo a terapias, a todo este proceso. Me dices que eso fue hasta que el primer año de vida. Casi que Manuel ya tenía un año, sí. Casi un año de vida. ¿Y qué tipo de terapias estaba recibiendo? Pero yo siento que yo siempre conecté con él. O sea, para mí lo único que me hacía sentir bien eran mis hijos. Entonces, si yo tenía ganas de llorar porque me sentía mal, entonces me acostaba con ellos en mi cama. Invitaba a Silvana a mi cama, era lo único que a mí me hacía sentir bien, estar con ellos. Entonces, por eso, lo único que hacía era cosas que tuviera que ver con ellos. Si Silvana tenía presentación de la escuela, entonces yo armaba todo el show de la presentación, ir a ver, ir a hacer todo, porque era lo único que me hacía sentir bien, ellos. Que te ayudaba. Muy bien, o sea, que ellos eran tu tabla de salvación. Ajá, era lo único que en ese momento... Claro, que en muchos casos de depresión no lo es, que en muchos casos de depresión no se llega a conectar con el bebé, en el caso tuyo que he dicho. Pero, entonces, bueno, que fue lo que me preguntaste. Nosotros hicimos estimulación temprana. En Costa Rica existe la Escuela de Educación Especial pública y gratuita. Entonces dan terapia física, estimulación temprana por edad. El primer año, estimulación una vez a la semana, terapia una vez. El segundo año, estimulación 2 veces a la semana, terapia una vez. Nosotros además complementamos por medio de medicina privada, otro día terapia física y a partir del año la terapia del lenguaje. Ok, a partir del año fue que iniciaste. Ok, súper. Y natación, y natación. Y natación es muy vacilón porque nosotros vamos a un grupo de estimulación de chicos regular. O sea, no es una terapia para chicos con discapacidad. Totalmente inclusiva, totalmente inclusiva. Súper. Exacto. ¿Y cómo es Manuel? Manuel tiene una hipotonía marcada. ¿Cómo ha sido su proceso? Más o menos, cuéntanos en qué hito está en el momento. Háblanos de él. En ese momento tiene 3 años. Cumple el lunes 3 años. Hay que festejarle el cumpleaños, Manuel. Bueno, nos toca no fiesta, ¿verdad? Nos quedamos con todo listo. Probablemente por ahí. No se puede soplar las velas del pastel tampoco. Además, no, Dios quiera que le podamos celebrar, tal vez. Okay, por ahí vamos a hacer la fiesta. Pero Manuel nació con una hipotonía muy baja, la verdad. Él tiene buen tono, desde que nació con buen tono muscular. Mi doctor, el perinatólogo, me mandó a tomar unas pastillas de embarazada. Ay, no me acuerdo cuáles eran. Que él me dijo, no hay exámenes que digan esta es la solución, pero hay algunas personas que dicen que sí. No sé si es parte de nuestra genética combinada que él naciera así o realmente las pastillas nos ayudaron. Pero yo me las tomaba, él me las envió y yo me las tomaba. Entonces, él realmente el primer año, su desarrollo iba como un niño sin ninguna conexión. O sea, sí, a los 6 meses se sentó, a los 4 meses él levantaba su cabecita súper bien. O sea, cuando yo me lo llevé a la casa, con 4 meses él ya levantaba su cabeza. Okay. Entonces, cuando yo hablaba con otras mamás en la escuela y tenían niños de 7 meses que no sostenían, no tenían el cuello suficientemente fortalecido. Control del cuello. A mí me costaba un poco entender porque como yo no tenía conocimiento de otros niños y mi única referencia era mi niño, y Manuel eso lo hizo. Entonces aprovechamos ese buen tono que Manuel tuvo la bendición de tener para reforzar, para empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar. Manuel, además, él es como muy cuidadoso o casi temeroso. Entonces, él es muy prudente cuando hace las cosas. Soltarse a caminar, por ejemplo, él me llevaba agarrado así, pero no me agarraba. Ya de pasar de agarrarme así a ir solo, le costó mucho, no porque él no tuviera la parte física, porque es que la terapeuta me decía, él no tenía falta de control, tenía muy buen control, más bien era tema de personalidad, tema
de sentirse contigo Y muy yo cerca. lo veo. Yo lo veo cuando baja gradas, lo veo cuando estamos en un lugar nuevo, él es muy prudente en eso. ¿A qué edad Porque caminó? de la mano y con la andadera tenía como 11 meses, fue antitos del año. Okay, pero muy bien. casi a los 2 años. Duró, a él le tomó todo este año para sentirse listo y poder caminar. Entonces agarraba esa andadera y corría. Era muy divertido porque el abuelito de mi esposo, él tiene 95 años, entonces también tiene una andadera. Entonces nosotros les decíamos, van a hacer competencia. Qué belleza, qué belleza. Lindo escuchar esas, cuando obviamente hay una diferencia tan marcada, pero verlos vuelven a ser niños ellos también. Qué lindo. Y bueno, en este momento tengo entendido que tú estás asistiendo a, o háblame de las organizaciones de síndrome de Down a nivel local. En Costa Rica existe. ¿Qué organizaciones hay allá? En Costa Rica solo existe ASIDAWN, que es la Asociación de Personas con Síndrome de Down, que la fundaron un grupo de madres y padres de familia, que también acá no había nada. Creo que informalmente fue hace casi 30 años, pero formalmente hace un poco menos. Que lo que hacen es enfocarse un poco en apoyar familias, hacen unas canastas para entregar a las familias que los necesitan, con un kit de estimulación y los ayudan como a guiarse. Pero eso es en San José. Y yo vivo en Liberia, ¿verdad? Entonces hay 4 horas de distancia manejando, 200 y el resto de kilómetros. Entonces yo aquí en realidad no tenía nadie con quien hablar. Tenía mucho tiempo, ¿verdad? Porque solamente íbamos a las terapias en las mañanas y pasaba el día en la casa y empecé a investigar mucho en redes, pero más que información, yo lo que quería era conectar con otra familia. Okay. Y no encontré información como eso que yo quería en Costa Rica. Pero encontré muchas familias en Estados Unidos y entonces empecé a seguirlas y encontré muchas familias en Chile también y en España. Y encontré una comunidad muy grande. Encontré un papá español que hizo un video que decía que el promedio, ¿verdad?, es 1 entre 800 y si cada familia se esfuerza por educar a sus 800 personas, a sus 800 del entorno, cuando nuestro hijo saliera de nuestras 800, iba a cruzar con las 800 de alguien más que iban a estar educados. Y a mí eso me quedó demasiado en la cabeza. Yo dije, entonces, yo tengo que aprovechar esta situación para educar a toda nuestra familia, porque yo necesito que mi hijo crezca en un ambiente seguro. Entonces dijiste, voy a trabajar por mis 800. Sí, voy a trabajar por mis 800. Yo había hecho en Facebook igual nuestra vida con Manuel, porque el tiempo que estuvimos en San José la gente me llamaba y yo no quería hablar con nadie. Y ahí podía actualizar, o sea, poner como updates de lo que nos estaba pasando para nuestra familia y nuestros amigos. Y decidí abrirla, hacerla al público porque yo tenía que llegar a 800 personas. Era mi meta, llegar a 800. Qué lindo. Así estuvimos con la página hasta que encontré un blog acá en Costa Rica que habla de maternidad y me di cuenta que yo puedo hacer esto. Claro. Yo juraba que en Costa Rica no existían blogs. Porque no los seguía antes de esta situación. Claro. No era algo que yo no pasaba mucho tiempo en redes, entonces no conocía mucho. Pero como estas otras familias de Estados Unidos y de Chile a mí me hicieron conectar conmigo y yo dije, es que esta sensación que yo tengo, otras personas las tienen que tener en este país. Tenemos que juntarnos y así surgió el blog, que fue la primera consecuencia de ese cambio en nuestra vida. Fue el blog. Por supuesto que cuando esto pasó, yo ya había pasado todo mi proceso completísimo de las etapas de la depresión y yo ya me encontraba en una situación no solo de aceptación, sino yo ya me sentía feliz. A mí ya en el punto donde yo decidí empezar a compartir nuestra vida, yo ya estaba tan sanada de mi herida que ya no me molestaba que me hicieran cualquier pregunta, porque yo ya entiendo que las preguntas que hace la gente no es con mala intención, no es porque son malas personas, nada más son ignorantes, como lo era yo hace 3 años.
Me alegra que lo digas, sí. Muchas veces siento que, y esto es un llamado en las familias, que siento mucho enojo por la forma, por las etiquetas, pero no nos debemos enojar, debemos es educar. Más bien ocupémonos y eduquemos, que es lo que hace falta. La gente lleva años, llevan cantidades de décadas atrás escuchando las mismas digamos, etiquetas. Entonces, derribar eso cuesta y cuesta tiempo. Pero, por favor, quitémonos los guantes y más bien trabajemos y demos la mano y ayudemos y expliquemos y eduquemos. Pero tú estás haciendo una labor bien linda. Háblame de los proyectos que tú estás desarrollando por el momento. Tienes varios. Sí. Sé que tienes uno bien lindo. Háblame de las tardes de juego que tienes tú con unas mamás de juego y aprendizaje, tengo entendido, con unas mamás en tu entorno, en tu área. Voy a contarlo un poco cronológico, ¿verdad? No te preocupes. Por medio del blog me doy cuenta que hay muchas familias acá en Costa Rica que lo están viviendo, muchas que tengo cerca, más las mamitas que yo encuentro en la escuela de educación especial. Entonces empezamos a hablar entre nosotras los requerimientos que tenemos, lo que nos pasa. Logro hacer enlace con Acidown, ya con Manuel de 1 año y resto. Les cuento lo que estoy haciendo, ellos me cuentan un poco lo que hacen, abren un curso y me preparan y todo. Fue una experiencia muy, muy bonita. Uh-huh. Y acá en Liberia hubo una huelga, en Costa Rica hubo una huelga de maestros. Entonces, el año antepasado, en el 2019. No, 2018, en septiembre del 2018. Y entonces los chiquitos estuvieron sin clases como 2 meses. Eso significa que nuestra escuela de enseñanza especial pública también estaba cerrada. Suspendieron las terapias de nuestros chicos por 2 meses. Claro. Y yo sentía que 2 meses sin terapia era como un retroceso, era una oportunidad que nos estábamos perdiendo cuando nuestros niños están en este momento donde las células están haciendo todas las conexiones. Y lo comenté con la terapeuta física de nosotros y le dije, tenemos que hacer algo. Y ella me dijo, ok, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una terapia de grupo gratuita en la biblioteca pública. Pero no la vamos a hacer solo con los chicos que tengan algún requerimiento, no lo vamos a hacer con chicos que tengan una condición, vamos a hacerlo abierto al público. Es para chicos de 6 meses a 3 años con y sin discapacidad. Súper, porque entonces termina siendo inclusivo, van aprendiendo unos de los otros, súper. Las mamitas de chicos con discapacidad van a perder el miedo de que sus chicos socialicen y de ellas conversar con otras mamás. Y las mamás de chicos sin discapacidad se van a dar cuenta que las otras mamás viven lo mismo. Entonces, como diríamos, gana-gana. Y además esos chicos iban a crecer viéndolo con la naturalidad que deberíamos de verlo todo. Cosa que a mí me hizo falta, ¿verdad? En mi vida. Entonces queríamos darle esa oportunidad. Empezamos así, súper empírico. Pusimos unos anuncios en redes, unos anuncios así lo pusimos. Fuimos a pedir los permisos a la biblioteca y así nacen las tardes de juego y aprendizaje que ya tienen año y medio de estar funcionando. Qué lindo. ¿Cuántas familias tienen promedio asisten? A veces entre 12 y 20. Son las que llegan. Cuando los chicos cumplen 3 años dejan de asistir, entonces las que iniciaron con nosotros hay unas que ya no están. Pero nos ha tocado chicos que llegaron de 6 meses y ya corren por todo lado, porque ya tenemos año y resto de estar haciendo la actividad. Y ¿sabes qué nos ha pasado también? Que ha sido uno de los beneficios más grandes. Hemos podido, la terapeuta que nos guía, porque ella es la que tiene el conocimiento, ha podido detectar condiciones en chicos que las mamás no sabían que los tenían. No conocían, claro, porque tienen el profesional ahí de cerca y tienen la posibilidad, claro, de direccionar a donde ellos necesiten. Fíjense que las clases son gratuitas, ¿verdad? Y están abiertas al público. Cualquier persona que quiera puede ser parte de ellas, siempre y cuando los chicos calcen en la edad y estén acompañados de un adulto. Y la segunda cosa que salió súper positiva de las tardes de juego y aprendizaje es que los papás estaban esperando, los varones, ¿verdad? Estaban esperando a sus chicos afuera. Entonces se volvía al final de la actividad. Nosotros tenemos 40 minutos de actividad y luego tenemos una merienda compartida.
que es el momento que las mamás también necesitamos, sentarnos, hablar, que los chiquitos se relajen. Socializar, entonces, claro. Los papás iban a recoger a su familia y al fin éramos un montón. Claro, se arma la fiesta. En la calle, nos conocíamos, ya hacíamos esto, pasamos de tener una actividad en la biblioteca a generar una fundación, porque como la actividad es gratis para el público, pero a la terapeuta había que pagarle y necesitábamos recoger dinero de algún lado. Y yo lo que hacía era que le pedía a todos mis conocidos, así, cada uno le pedía 10,000, que son casi $20. A todo el mundo le pedía, porque es más fácil desprenderse de una cantidad pequeña que de una cantidad grande. Hasta que una amiga me dijo, ¿por qué no lo haces formal? ¿Por qué no haces una fundación? Y dije, tienes toda la razón. Y otra amiga que es abogada me ayudó con todo el proceso y decidimos así de ahí formar una fundación. Bueno, esto es un ejemplo bien bonito para las personas que están aquí siguiéndonos, para las mamás y los papás que tienen niños con síndrome de Down o cualquier otra condición. Usted piensa que en el entorno donde usted está, usted puede ser útil. Y a veces ideas, por pequeñita que sean, y muchas veces uno mismo dice, no creo, no va a funcionar. Si no lo intentamos, no nos vamos a dar cuenta si en realidad funciona o no. Y lo peor que puede ocurrir es equivocarnos. Pero además, si nos equivocamos, no pasa nada. Si nos equivocamos, aprendimos qué fue lo que hicimos mal para poderlo hacer bien la siguiente vez. Para volver a empezar. O sea, lo peor que puede pasar es una equivocación. Pero eso no quiere decir que es el final de lo que queremos hacer. Hay que buscar el camino, hay que investigar. Mira, como en el caso tuyo que te ayudaron. Pero tienes otras cosas, otras actividades que estás haciendo. Tengo entendido que trabajas con estudiantes, además estás estudiando. Cuéntanos de esto. Porque como el plan de Dios es perfecto y me encontré con las personas adecuadas cuando tenía que hacer. Entonces conocí a la niña Lan, que es la coordinadora de pedagogía en primera infancia. No sé muy bien cómo es que se llama lo que ella es en la U, pero la cosa es que ella es profesora en la Universidad de Costa Rica y entonces los chicos que son estudiantes tienen que hacer su trabajo comunal en algo. Y yo tenía actividades en las que necesitaba apoyo. Y desde que empezamos a trabajar, hicimos un conecte. O sea, ella es psicóloga y es profesora. Entonces nos ha ayudado muchísimo en toda la parte que yo no conocía del tema. O sea, cómo poder hablarle un poco más a las madres, cómo poder llevar todo eso, ella me ayuda. Y además me da el apoyo humano que yo necesito porque yo no puedo hacer todo, ¿verdad? Sobre todo porque no tengo el conocimiento, porque yo no soy educadora, no sabría cómo llevar una clase. Entonces con ellos hemos hecho varios proyectos en conjunto. El año pasado tuvimos 6 meses de clases de natación gratuitas también. Este sí fue solo para chicos con discapacidad. No lo hago solo para chicos con síndrome de Down porque si no la población sería muy pequeña. Entonces las cosas que hacemos son abiertas a chicos con hay que tener en cuenta que Ivonne vive en una población pequeña. Entonces el alcance que ella tiene es mucho mayor, pues porque es más fácil conectarse en un lugar pequeño, pero obviamente si reduces la población a la que vas a llegar con tus proyectos, entonces no estarías haciendo mayor cosa, claro. Y entonces, ¿ella tiene estudiantes o cómo fue el proceso? Los estudiantes van rotando, porque cada semestre cambian los estudiantes, entonces cada semestre tenemos chicos nuevos con muchas ganas de aprender que además van a ser los futuros profesores de nuestros hijos, son los que se van a encontrar en sus aulas chicos con discapacidad y que tengan este contacto desde la universidad los ayuda a borrar sus propios... Mucho mejor, claro, prepararse mucho mejor en todo sentido, o sea, estás trabajando con el semillero de ahí, de esa población. O sea, realmente estás sembrando porque después vas a ver todos los frutos de todo esto que estás impartiéndole a tantas personas allá en tu localidad. Y promedio, ¿cuántos estudiantes derrotan o están trabajando ustedes ahí? Son como 20 por semestre. Siempre. Pero nos ayudan diferentes proyectos. Claro. Entonces, los que nos ayudan con la biblioteca una semana, la siguiente semana van otro.
sea, se van rotando ellos mismos porque también tienen otras cosas que cumplir. Con ellos tenemos varios proyectos. Además, la niña Lan tiene o sea, ella dice que a mí se me ocurren las cosas y yo digo que se le ocurren a ella, pero juntas hemos ido construyendo. De hecho, teníamos para esta semana, en conjunto con otra fundación de acá de Liberia, la semana de concientización del síndrome de Down, y teníamos actividades planeadas todos los días, pero por esta situación actual en la que estamos, de ahí tuvimos que suspenderla. Todos estamos así, todos. Íbamos a hacer una gira por escuelas, donde teníamos planeada una obra de teatro y cerrar con una pequeña charlita, pero para niños. Porque como les decía, si niños vamos cambiando la mentalidad, estos adultos crecen con esta, pero bueno, la haremos en otro momento. Qué interesante, De este contacto con mamás, de las actividades, con los estudiantes, con todo, hablando, porque yo siempre hago meriendas, porque siento que ese es el momento donde uno conecta con las mamás. Entonces, yo llevo comida a todos lados. La comida es una cosa, barriga llena, corazón contento, y si así empiezas, claro. A mí me gusta muchísimo cocinar, entonces yo hago un queque o paso a comprar unas galletas, o sea, hago una merienda sencillita. Bueno, nos dimos cuenta que queríamos un espacio donde pudiéramos conversar de mamás, de lo que estábamos haciendo las mamás, y le dije a mi esposo, vieras que yo quiero tener fui a un programa de televisión que me invitaron, hablé, estuve ahí, salí del programa y le dije, esto es lo mío, yo quiero hacer esto. Yo quiero tener un programa, yo podría tener un programa de televisión. Bueno, no le queda nada grande. Él me dijo, ¿crees que te gusta eso? Y yo le dije, sí, en serio me gusta. A las 2 semanas me dijo, mira, me encontré a Don Moncho, que es el dueño de una televisora local acá en Liberia, bueno, en Guanacaste, y le conté, y me dijo que te daba un espacio. Entonces así nació Sin Etiquetas, que es mi otro bebé, que es un programa enfocado para mujeres, donde hablamos de emprendimientos, donde hablamos de educación emocional, llevamos psicólogos, llevamos personas que van a aportar y juntos conocemos, juntos aprendemos. Y además, lo más importante para mí es inspirar a otras mujeres de que a pesar de las dificultades que usted encuentra en el camino, puede salir adelante. Eso es como lo más que hacemos. Ahí tenemos, y quiero que nos quedemos pensando esta noche en esto. Fíjense, pensar las cosas y crear, todos tenemos una mente creativa, pero del dicho al hecho, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo podemos materializar todas esas ideas que tenemos y no quedarnos ahí. Errores pueden haber, no todo tiene que salir perfecto, a veces estamos esperando, no lo voy a hacer porque de pronto no, de pronto sí, de pronto no. Yo se los voy a decir así, se los voy a hablar muy claro. Yo venía pensando estos lives desde hace mucho rato y estaba, ¿será que sí? ¿Será que no los hago? ¿Será que sí? Y un día llamé a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Escuché a alguien que decía que no importa si las cosas no salen perfectas. Hay que empezar ya. Vamos corrigiendo sobre la marcha. En el caso tuyo, ahí está, si las cosas nacen, las cosas florecen y le llega a uno y Dios le va armando a uno y le va poniendo las personas y las fichas. Mira, en el caso de esta chica que nos dices. Entonces, insisto, aquí estamos para animarlos, para que creamos nosotros en nosotros mismos y podamos impactar donde nosotros nos encontremos. Ahora, además de eso estás estudiando. Pero eso es nuevo. Pero es que quería decirte que definitivamente Dios nos pone a las personas indicadas a la par. Porque si no fuera por la terapeuta física, por Jenny, de Creciendo Juntos acá en Liberia, y por la niña Lan, si yo no tuviera ellas dos en mi vida, creo que no estuviera haciendo los proyectos que estoy haciendo, porque es que a mí se me ocurre, pero como vos decís, me da miedo empezar, no sé por dónde ir, no sé qué hacer. Sentirle que están ellas dos siempre conmigo, diciéndome, y si lo hacemos así, lo podemos hacer así, y lo vemos, da mucha valentía. Pero ahí está, para eso es que hagamos tribu y nos arropemos, hagamos tribu no solamente, bueno, sí, ideal, con la mamá en Chile, con la mamá en España, con la mamá en México, con la mamá en Ecuador, Colombia, qué rico todas.
y que nos estemos enriqueciendo cada una con lo que está haciendo, porque aquí podemos ver que Ivonne está haciendo esto, yo puedo implementar eso, a Ivonne le está funcionando llevar comida, yo también voy a hacerlo, de pronto eso es lo que me está haciendo falta. Jessica, que hace las canastas con todas estas mamitas en Latinoamérica, todas esas ideas podemos irlas implementando. No, esa copia es válida. ¿Por qué? Porque lo que estamos es un referente teniendo un modelo para implantar lo que sé que va a funcionar, porque cuando estamos ayudando, Dios nos va a ayudar a que las cosas se den. Me dices que con ella te arropas, ¿verdad? Con ellas te ayudas. Ahora, me preguntaste lo del estudio. Tenía mucho tiempo estarlo pensando, pero no lo hacía por miedo, porque no sé si voy a poder, no sé si me va a dar tiempo. Y el año pasado lo decidí, matriculé, estoy estudiando Derecho. Por supuesto que quisiera derechos humanos, pero en su momento llegaré a decidir eso. Y aquí ahora estoy combinando todo, combinando un proyectito nuevo que tengo. Sacarle tiempo, exacto, tienes otro proyecto que estás también desarrollándolo, que ya ella después nos contará, en algún momento de pronto haremos otro live que nos cuente ella qué está haciendo. ¿Cómo has conectado con las mamás que están ahí? ¿Cuál es la carencia más grande que tú encuentras? ¿Cuál es el vacío que tú sientes que hay en tu entorno o que hay en Costa Rica con las madres que tienen niños con síndrome de Down, específicamente de las madres con síndrome de Down? ¿Qué sientes tú? Si hay una necesidad de pronto de la parte del sector, el sistema de salud en tu país, o si realmente son las mamás que necesitan más información. ¿Cuál es la carencia más grande ahí en Costa Rica? Yo creo que una mamá empoderada va a criar hijos empoderados. Entonces, creo que realmente nosotros necesitamos un apoyo más fuerte para las mamitas. Tal vez el orientador de la escuela o la psicóloga de la escuela no dan abasto con la población que tienen y necesitarían un apoyo extra para poder darle el acompañamiento necesario a cada una de las mamás. Yo me he encontrado mamitas que tienen chicos de 4 años que no han podido pasar su proceso de duelo y que están en la etapa en la que ni siquiera saben que están viviendo el proceso de duelo. No, complejo. Entonces, si ellos hubieran recibido el apoyo correcto desde el principio, tal vez la historia sería diferente. Y lo que pasa es que a veces las mamás no siempre tienen la reacción que tuve yo, de tengo que hacer las terapias a pesar de cómo me siento. No, hay otras personas que no conectan con su niño o que no entienden la importancia de la estimulación en estos primeros años, porque están lidiando con sus emociones todavía, porque tampoco lo hacen con intención, por supuesto que están apenas empezando a lidiar y se pierden los chicos estos primeros años de trabajo. Entonces creo que efectivamente Costa Rica no tiene un protocolo establecido por medio del doctor que diga las mamás que tienen un niño con síndrome de Down, qué dirección. Claro que tiene un protocolo muy bueno en la parte de salud del niño, con unas citas estrictas con todos los chequeos que hay que hacer para poder detectar a nivel súper temprano cualquier condición o cualquier enfermedad asociada con el síndrome de Down. Entonces uno va al neumólogo, al cardiólogo. Aquí hay un hospital de niños que es de los mejores que hay en Centroamérica. La gente viene de otros países al hospital de niños. Es muy bueno. Entonces hay un protocolo para la salud del niño muy fuerte, pero le dan de la mamá. La cita con el psicólogo, por ejemplo, de la mamá, te la dan cada 3 meses. Entonces, si uno no tiene acceso a apoyo privado, esas mamitas se quedan sin acompañamiento. Es complejo, claro. Creo que esa es la deuda que hay en este momento con las mamás de todos los chicos con alguna condición. Definitivamente el apoyo correcto. A mí una de las cosas que me ayudó mucho fue la profesora de la escuela de enseñanza especial, que el primer día de clases me dijo, ¿y usted qué quiere? Y entonces yo le contesté, bueno, yo quiero que Manuel no sé qué. Y ella me dijo, no. ¿Usted qué quiere? Y yo dije, tengo tanto tiempo de no pensar qué quiero yo en mi vida,
misma, claro. Ajá, me sacó mucho de mí, pero aún así me dejó pensando eso un par de meses hasta que lo logré entender bien. Claro, claro, claro. Wow, es una historia muy linda la que nos has contado porque ha sido un resurgir, como dices tú, después que cuando tuviste el toque con el Señor, ese fue un toque y ahí se da cuenta uno verdaderamente de parte de Él, porque mira todo lo que has logrado. A veces no sabemos las capacidades que tenemos y cuando Dios nos regala ese cromosoma extra nos damos cuenta de todo lo que podemos lograr y hasta dónde no podemos llegar, y ahí es donde uno dice, gente no entenderá, gente del común, pero uno dice, qué bendición, es una bendición y es una real bendición porque mira todo lo que has podido emprender. Ahora yo te quiero decir, te quiero preguntar, ¿qué le dirías tú a esa mamá que está hoy, que se sentó con el doctor y le dieron el diagnóstico el día de hoy, o que abrió un mail, o que recibió una llamada telefónica y no sabe qué hacer? Yo creo que lo primero que uno tiene que saber es que lo que sea que estés sintiendo está bien. Si estás enojada, si estás triste, si estás feliz, o sea, lo que sea que estés sintiendo está bien, porque esos son tus emociones, tus sentimientos. Y aunque no es lo que esperábamos, no es lo que creemos que tenemos que sentir, es lo que sentimos y está bien. A veces no nos enseñan que estar enojado está bien. Sí, claro que estoy enojada porque estoy viviendo una decepción y estoy enojada. Lo que no está bien es aferrarnos al enojo. Las palmaditas de todo está muy bien, no te preocupes, no llores más, no dejen llorar, denle su espacio. A mí me hubiera gustado que alguien me dijera que estaba bien que yo fuera débil, porque yo sentía que yo no podía llorar, que yo no podía expresar, y yo creo que me hubiera gustado que me dijeran eso. Por eso para mí es súper importante decirles lo que ustedes están sintiendo, es lo que tienen que sentir en ese momento, está bien, y con el tiempo va a ir cambiando. Además, no es que se van a sentir así toda la vida. Claro, y con el tiempo trabajar. No, yo estoy muy, muy feliz de haberme encontrado contigo en el camino. Insisto, tu cuenta es un real referente. Se ve reflejado en la cantidad de personas que te siguen. A ti y a tu bonita familia, la honestidad, porque es una cuenta muy honesta, la honestidad que nos muestras tú realmente el día a día con Manuel. Dice Instagram que nos quedan 25 segundos. Quiero pedirte que guardes el live, ¿ok? Porque cuando lo vayas a colgar, antes de esos segundos, ¿qué querías decir? No, agradecerte por todo esto. Podría hablar horas, pero ya se nos acabó el tiempo. Y gracias a todos los que nos acompañaron.